Bien, continuamos con la última de las vinificaciones que vamos a estudiar. Esto no quiere decir ni de lejos que hayamos visto todos los casos particulares de vinificación, pero sí hemos visto un gran espectro de ellas. Partimos con vinificación en blanco, distintos tipos de vinificación en blanco, distintos tipos de vinificación en rosado, luego vinificación por maceración carbónica. Ahora vamos a ver vinos licorosos y vinos dulces naturales, muy semejantes unos a otros. Son algunos detalles que los diferencian solamente. Y obviamente que ya han visto todas las variantes de la vinificación en tinto, o una gran cantidad de variantes dentro de lo que es vinificación en tinto, con el profesor Valenti. Bien, ahora nos abocaremos a los vinos licorosos. Los vinos licorosos, ¿qué son los vinos licorosos? En general son vinos que tienen una riqueza en alcohol que está comprendida entre 15 a 17 grados y medio de alcohol, entre 15 y 17,5% en volumen de alcohol. Y también, en general, son vinos que tienen un contenido de azúcar importante. Algunos no, como el caso de los vinos de Jerez. Pero en general, la inmensa mayoría sí tiene azúcar residual. No hay que confundir los vinos licorosos con los mostos a los que se le ha añadido alcohol, que es el caso de una mistela. Las mistelas, propiamente tales, no son vinos porque ahí no hay fermentación alcohólica. Es un mosto enriquecido con alcohol a los efectos de lograr una estabilidad biológica de ese alcohol por medio de la concentración de azúcar más el alcohol. Bueno, ese es un subproducto de la uva y del mosto, si se quiere, pero no es estrictamente hablando un vino porque ahí no hay fermentación. Dicho esto, pasemos a hablar de cuáles son los vinos licorosos. Hay vinos licorosos en distintas partes del mundo. En Francia se elaboran en Charentes, en Cognac, en Armagnac, en la región del Jura, pero más conocidos, por ejemplo, son los del Portugal, de la zona del Porto, en Madeira, los de la zona de España, de la zona de Jerez. También en Grecia, Samos, Moscateles, Lemos, Patras de Rodas, Mavrodafne, son vinos que en general son licorosos. Bien, también se elaboran vinos licorosos en Italia a partir de malvasías, y se pueden también en otras partes del mundo elaborar vinos licorosos. Vamos a estudiar con un poco más de detalle la producción de los vinos dulces naturales, que en general tienen muchos puntos en común con los vinos licorosos. Muchas veces se los suele diferenciar simplemente por una razón de denominación de origen. En algunos lugares los vinos licorosos tienen una denominación de origen determinada, por ejemplo los vinos del Porto, los vinos de Jerez, de Armagnac, en general se los diferencia de los vinos dulces naturales que no están, digamos, tan reglamentados por denominaciones de origen, aunque en algunos países los vinos dulces naturales también están reglamentados en lo que se refiere, por ejemplo, a la productividad de los viñedos. Se suele decir que para los vinos dulces naturales hay que partir de un mínimo de 252 gramos de azúcar por litro en la uva, cosa que para nosotros no nos llama demasiado la atención porque acá en nuestro medio esos niveles de concentración de azúcar en la uva cuesta conseguirlo, pero no tanto. Suele haber bastante uva con ese nivel de concentración sin proponérselo uno de un modo exprofeso, especialmente luego del cambio climático.
Pero hay otras limitaciones. Por ejemplo, en algunos países está la limitación de la productividad por hectárea. Algunos reglamentan que no se puede obtener más de 40 quintales por hectárea, otros son más específicos, hablan de 28 hectolitros, 28 a 30 hectolitros por hectárea. O sea, acá estamos en una productividad inferior a los 40 quintales por hectárea. Esos son niveles de productivos muy bajos por hectárea. Lo cierto es que un vino dulce natural es un vino que parte de un mosto que se ha obtenido de una uva rica en azúcar. Acá viene la definición, al que se le agrega una parte de alcohol, el alcohol etílico, proveniente de vino, de la destilación de un vino. Ese alcohol etílico puede ser alcohol de 96 grados o también en algunas regiones donde está permitido, esto varía mucho en función de las legislaciones particulares, se puede llegar a utilizar no estrictamente un alcohol de 96 grados, sino se podría usar algún otro tipo de alcohol que se haya obtenido a partir de la destilación de un vino, pero con no tanta concentración de alcohol. Podría ser algún aguardiente, por ejemplo, o alguna grapa en algún caso. En todo caso, siempre hay que estar atento a las legislaciones de cada lugar, porque cuando se maneja alcoholes, en general cada región del mundo tiene su legislación específica, que conviene prestarle atención, es necesario prestarle mucha atención, porque el manejo del alcohol en general está muy controlado por los diferentes estados. Entonces, básicamente partimos de un mosto, como dije, que tiene un buen nivel, una buena concentración de azúcar, al que le vamos a agregar, se le va a agregar alcohol. ¿Cuándo? ¿En qué forma? Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Comenzamos la vinificación, se comienza la vinificación, puede ser una vinificación en blanco, puede ser una vinificación en tinto. Normalmente son los dos tipos de vinificaciones que se suelen utilizar. Podría ser una vinificación en rosado, perfectamente, no es lo habitual, pero podría ser sin ningún tipo de inconvenientes, sea el tipo de vinificación de la que se trate, en un momento dado de la fermentación se agrega este alcohol. Supongamos que sea alcohol de 96 grados. Uno tiene que tener muy bien analizado el alcohol que se va a agregar y tiene que tener muy bien analizado el desarrollo de la fermentación del mosto que está fermentando. Porque se trata de agregar el alcohol en un momento, cortarlo con el mosto en un momento clave de la fermentación, muy determinado, muy acotado, de tal modo que el alcohol final esté comprendido entre esos 15 grados y 17 grados y medio de alcohol, entre 15 y 17 y medio. Que el azúcar residual quede alrededor entre unos 50 y 100 gramos de azúcar por litro, aproximadamente. Después están los casos particulares. Pero un vino dulce natural es esto, ¿no? Un vino que está fermentando y se corta la fermentación, el grado alcohólico final está comprendido entre 15 y 17 grados y medio de alcohol, con un azúcar residual comprendido entre los 50 y los 100 gramos de azúcar natural por litro. Es decir, acá no hay ningún tipo de agregado de azúcar, solamente hay agregado de alcohol etílico, procedente de un alcohol vínico. Normalmente, cuando se habla de un vino dulce natural, si uno habla del alcohol potencial, es un dato interesante a la hora de hacer el cálculo, tenemos que hablar en el alcohol potencial natural del mosto más el alcohol agregado, tenemos que llegar a un alcohol potencial total de un 21% o a otro valor, 21,5%, entre un 21 y 21,5% en volumen de alcohol potencial. Esto no quiere decir que todo el azúcar se vaya a transformar en alcohol, no es necesario, ni siquiera buscado.
ni es recomendable, porque sería demasiado alcohólico, sino el alcohol potencial. Parte de ese alcohol va a quedar como reserva azucarada, porque le da unas características propias al vino, y el otro alcohol, bueno, queda como tal, como alcohol. Podríamos decir que el alcohol final de un vino dulce natural es constituido una buena parte debido a la fermentación alcohólica provocada por las levaduras, y la otra parte al alcohol vínico que se ha agregado en el vino. Entonces, acá hay algo clave, que es, se inicia la fermentación con un vino rico en azúcar y en un momento determinado hay que agregar alcohol para apagar la fermentación alcohólica, enmudecer la fermentación alcohólica. Se inicia la fermentación alcohólica y en un momento hay que enmudecerla, es decir, frenarla. Y esa finalización de la fermentación alcohólica es absolutamente determinada por el enólogo. Profesa. Bueno, muchas veces ocurre que no es tan sencillo parar la fermentación alcohólica simplemente agregando alcohol, a pesar de que se agrega una cantidad de alcohol que es considerable. Y de hecho, si uno después hace los cálculos, se agrega una cantidad de alcohol tal que se consigue, en términos teóricos, la estabilidad biológica. ¿La estabilidad biológica qué es? Es una composición química que tiene el mosto vino en fermentación, tal que los microorganismos no se desarrollen. ¿A qué me refiero? Que la concentración de azúcar más la concentración de alcohol es tal que en esas condiciones el vino es biológicamente estable, es decir, no es atacado ni por levaduras ni por bacterias. Eso se llama estabilidad biológica. Ahora, cuando el proceso está en marcha, está iniciado, es dinámico el proceso, bueno, muchas veces frenar esa inercia no es tan simple. Entonces muchas veces se agrega la cantidad de alcohol, pero la fermentación continúa, no se detiene. Entonces normalmente lo que se suele hacer es agregar el alcohol y en ese momento también añadir una dosis de anhidrido sulfuroso para frenar el proceso fermentativo. Ese anhidrido sulfuroso tiene que ser agregado, y es conveniente que sea agregado en una dosis del orden de los 8 gramos por hectolitro, términos generales. 80 partes por millón, 8 gramos por hectolitro de anhidrido sulfuroso en ese momento. ¿Para qué? Para que se actúen de forma sinérgica la acción del alcohol y también del anhidrido sulfuroso activo en ese momento para frenar el proceso fermentativo. Tiene la desventaja que el anhidrido sulfuroso agregado en ese momento, bueno, una buena parte de ese anhidrido se va a combinar, porque la levadura que está activa, viene fermentando, está con vida la levadura, tiende a defenderse del anhidrido sulfuroso generando acetaldehído. El acetaldehído va a combinar el anhidrido sulfuroso. Bueno, pero no hay más remedio. Es conveniente hacerlo de este modo. ¿Cuáles son los peligros que presenta una vinificación de un vino blanco dulce natural? Los peligros son los peligros habituales, que si hay incorporación de oxígeno, una ligera picadura acética, aunque tenemos una concentración alta de alcohol, es razonable que la misma concentración de alcohol inhiba el desarrollo de la bacteria acética, pero acá no hay reglas fijas. Si bien es esperable que no se desarrolle, no conviene tentar al destino, conviene tener cuidado, mantener la atmósfera completamente saturada en anhídrido carbónico para que no haya ambiente aeróbico, y también tener controladas las bacterias lácticas, porque en ambiente anaeróbico las que se desarrollan son las bacterias lácticas y pueden provocar una picadura láctica, hay azúcar. Y lo mismo, en estos niveles con estos niveles de alcohol, en ambiente anaeróbico, con este nivel de anhídrido sulfuroso, lo razonable es que la bacteria láctica sea inhibida, es decir, que no actúe. Pero esto es la regla, no quiere decir que no haya excepciones a la regla. Entonces hay que tener cuidado. Algunas veces se ha intentado hacer este proceso del agregado del anhídrido sulfuroso y el alcohol
bajando la temperatura. Y se ha visto que los resultados son peores que si se hace a temperatura ambiente. Entonces no es conveniente hacerlo a temperaturas exageradamente bajas. Esto tiene relación con un proceso de los niveles de actividad del anhidrido sulfuroso libre y el modo en que se actúa la inhibición de los microorganismos debido al alcohol. Es más efectivo el proceso a temperatura ambiente que a baja temperatura. Es conveniente realizar este proceso de enmudecimiento de la fermentación alcohólica a temperatura ambiente, no bajando la temperatura. Muy conveniente es que una vez terminado este proceso de enmudecimiento, si hay disponibilidad, por ejemplo, de una máquina centrífuga, de una centrífuga de plato, se pase el vino, se centrifugue, porque la centrífuga es muy eficiente eliminando levaduras. Entonces ahí tenemos el alcohol, el anhidrido sulfuroso, más la eliminación de la levadura por un método mecánico a través de la centrifugación. Entonces ahí ya tenemos como una sucesión de procesos mediante los cuales vamos a eliminar la levadura del medio. Entonces, eso sí es muy eficiente. Y obviamente, si después de esto hay un proceso de filtración, todavía muchísimo más eficiente. Todos los procesos de filtración tangencial hoy se muestran, digamos, como una herramienta muy útil a la hora de obtener resultados garantizados para este tipo de vinificaciones, pero para eso obviamente hay que disponer de la tecnología adecuada. Hay hoy por hoy en nuestro medio y a nivel mundial hay una línea de vinos dulces naturales que no tienen este nivel de alcohol que estamos mencionando en estas clases. Son sensiblemente más bajos. Son niveles de alcohol muy moderados, en muchos casos la mitad o menos de la mitad de lo que hemos mencionado, es decir, niveles de alcohol bajo, ¿sí? Y el vino aparece con la denominación vino dulce natural, es decir, se parte de una uva a la cual comienza la fermentación, luego la fermentación se detiene por un proceso de centrifugación o de filtración, proceso por el cual se elimina la totalidad de los microorganismos presentes y la fermentación es detenida por un proceso de absolutamente físico, es decir, se eliminan los microorganismos, el vino queda, la fermentación queda absolutamente detenida, el vino queda biológicamente estable, no porque naturalmente lo sea, sino porque se han eliminado los microorganismos presentes que pueden alterar el vino. Estos vinos son biológicamente inestables, naturalmente inestables, pero si en condiciones adecuadas son fraccionados, por ejemplo, filtración tangencial, una filtración por membrana para estar seguro de que puesto en formas asépticas dentro del envase final, podemos tener un vino dulce natural con una concentración de alcohol muy baja, 4 grados, 3 grados de alcohol, con algo de azúcar residual y ser biológicamente estable. Pero esta condición de estabilidad biológica se logra por un proceso mecánico a la que se adapta muy bien el proceso de centrifugación o filtración, pero en sí mismo, abandonado a su suerte, el vino sería biológicamente inestable. Si la botella se destapa, se deja en cualquier recipiente a la intemperie, al cabo de algún tiempo, los microorganismos del ambiente van a corromper ese vino, porque de suyo no es biológicamente. En el caso de los vinos licorosos o vinos dulces naturales que han sido enriquecidos en alcohol, no es diferente, la situación es distinta, porque ellos de suyo son naturalmente biológicamente estables. Puede ser que cueste el apagado de la fermentación, más o menos, muy bien. Pero una vez lograda la estabilidad biológica, son vinos naturalmente estables. Es decir, uno puede tener una parte de ese vino expuesto al aire y tenerlo durante varios días, cambiará un poquito el aroma por un proceso de oxidación, el sabor, lo que quiera, pero biológicamente va a ser estable. ¿Por qué? Porque la suma del alcohol más el azúcar natural hace que sea biológicamente estable, es decir, que no sea alterado por
los microorganismos del medio ambiente en condiciones normales. En condiciones normales, ¿a qué nos referimos con en condiciones normales? Estamos diciendo que es difícil el apagado del proceso de fermentación. Claro, pero en el proceso de fermentación tenemos una población de levaduras altísima, del orden superior a los 100 millones de células por centímetro cúbico. Cuando el vino está terminado, ya ha sido filtrado y guardado en el envase final, tenemos una levadura o dos o 100 levaduras por litro, o 1000 levaduras por litro. Una población que por centímetro cúbico no llega a una célula. La situación es muy distinta, ¿sí? Muy distinta. Por eso es el caso, explico uno y otro caso. Aclarado este punto, vayamos a una breve descripción. ¿Qué tipos de vinos o con qué variedades de uvas se suelen hacer estos vinos licorosos o vinos dulces naturales? Bueno, hay un caso particular que es el de los moscateles. Los moscateles se adaptan particularmente o históricamente han sido muy usados a la hora de elaborar este tipo de vinos, porque los moscateles tienen una serie de aromas primarios que son tremendamente interesantes, quedan muy bien los productos finales. Los moscateles son muy terpénicos, entonces tienen concentraciones importantes del linalol, geraniol, nerol. Son aromas que los caracterizan. El linalol es un aroma, son aceites esenciales en general, todos estos componentes que acabo de mencionar, pero que se encuentran naturalmente presentes en las uvas moscatel en distintas concentraciones. El linalol recuerda a lavanda, algo de picante, floral, ligeramente mentolado, es un aroma muy agradable. El geraniol es un aroma que recuerda, como la misma palabra lo indica, al aroma de la flor del geranio, pero también a la rosa, a la citronela. Es un monoterpenoide que se puede encontrar también en forma de aceite esencial, puede estar disuelto en alcohol perfectamente. Es un aroma rosáceo, podríamos decir, de alguna manera, el geraniol. Y el nerol es también otro aceite esencial que recuerda a la flor de naranja, los cítricos, ¿no? Azahar, hojas verdes, especias. Es ligeramente meloso, ligeramente metálico, el nerol. De los tres, como que el más interesante es el linalol. Son aromas que se encuentran naturalmente presentes. Nosotros tenemos la experiencia de nuestro torrontés riojano y también nuestros moscateles. Hay una variedad que es el moscatel rosado. En la época de madurez, estos aromas se perciben andando por los callejones de las fincas que están implantadas con estas variedades. Son aromas muy concentrados, muy fuertes. En las uvas moscateles el linalol es el más abundante, entre 500 a 1000 microgramos por litro, son concentraciones estas altísimas, hablando de moléculas aromáticas. El geraniol le sigue, pero una concentración mucho menor, entre 100 a 400 microgramos por litro, y el nerol entre 50 y 100 microgramos por litro. El linalol se encuentra presente fundamentalmente en el mosto, en la parte líquida. Por eso es muy interesante el linalol, que es el más interesante de todos estos aromas. En las uvas moscateles se encuentra en la pulpa, en el mosto. Entonces no es necesario para obtener este aroma la maceración pelicular. Solamente con obtener el mosto, ahí está. El 50% del linalol se encuentra en el mosto, el otro 50% en la pulpa y en la piel. En cambio, el geraniol y el nerol, que son aromas un poquito menos interesantes, son un poco más rústicos, se encuentran fundamentalmente en la piel. Entonces, cuando uno realiza una maceración pelicular, lo que va a obtener son aromas de este tipo, del nerol y del geraniol, pero no tanto el linalol. Una buena parte también de estos aromas se encuentra en la pulpa, pero fundamentalmente los dos, podríamos decir, receptáculos donde se encuentran estos aromas son el linalol en el mosto, disuelto en la parte líquida del grano de uva, de las moscateles, y en la piel, en los ollejos. Ahí hay una gran cantidad de nerol y geraniol. En su inmensa mayoría se encuentran
ubicados allí. En todo caso, la experiencia es la que indicará qué grado de maceración, si es que hay que hacer maceración, es conveniente en el caso de las uvas moscateles. Cierto que si uno quiere extraer la mayor cantidad de aromas, la maceración es indicada, porque ahí vamos a tener todo el aroma. Pues va a estar recuerdo que el aroma está disuelto en la pulpa, en el ollejo y en el mosto. Si uno macera, está todo allí. Bueno, después hay que ver en el mosto, que es la parte líquida. Finalmente nosotros nos quedamos con la parte líquida. ¿Cuánto queda en el mosto? Hay trabajos de investigación, algunos de ellos se los voy a dar en el apunte, que hace un análisis cuantitativo, cual y cuantitativo, de la cantidad de aromas presentes en cada una de estas partes, sólidas y líquidas, presentes en la uva. Pero repito que no hay que perder de vista que nosotros cuando hacemos una maceración ponemos en contacto partes sólidas con partes líquidas, pero solamente después nos quedamos con la parte líquida. Entonces hay que ver cuánto queda en ese proceso difusional, cuánto queda disuelto en la parte líquida. Muy importante. Como final, la idea final es que si no se hace la maceración, especialmente en el caso de las uvas moscateles, en general se obtienen aromas muy finos porque fundamentalmente se encuentra allí el linalol. Pero claro está que nosotros tenemos una deuda pendiente con este tipo de variedades porque no hemos aprendido a elaborarlas como corresponde. Ahí hay un gran potencial que está quedando como materia pendiente. Apenas hemos aprendido, creo yo, en la Argentina, a elaborar más o menos bien a los torrontés riojanos. Pero está todo el gran potencial de los moscateles, de las malvasías, que lo tenemos como materia pendiente. Que una pregunta que subyace a todo este trabajo, a esta explicación que estoy dando, y es, cuando elaboramos un vino dulce natural, ¿qué tipo de elaboración hay que realizar? ¿Es una elaboración, vinificación en blanco, vinificación en rosado o en tinto? Y la gran pregunta es, si es en blanco está todo bien, obtenemos el mosto, iniciamos la fermentación, en un momento dado hay que apagar el mosto, la fermentación. Bien, eso se entiende. Lo mismo que en el caso del rosado, eso se entiende. Se entiende que el agregado del alcohol, es en la parte líquida. Y si la vinificación es en tinto, ¿en qué momento? ¿Cuándo se agrega el alcohol? ¿El alcohol se agrega solamente en la parte líquida o se agrega en la parte líquida y en la parte sólida? Bueno, se hace de los dos modos. Muchas veces que el encabezado, la alcoholización, se exige, de hecho en la ley argentina se exige que se prense, se extraiga el vino y luego el alcohol se agregue en la parte líquida. Pero esto tiene solamente una razón de ser legal que permite de un modo más sencillo establecer la regla de mezcla, pero no tiene fundamentos de tipo técnico en lo que se refiere a la calidad. Cuando, por el contrario, y de hecho se puede hacer, si uno pide permiso, se permite hacer. Cuando se agrega el alcohol, se hace el encabezado sobre las partes sólidas también, es decir, sobre la pulpa, la semilla y el ollejo, el nivel de extracción del alcohol, los procesos difusionales que se dan una vez que se ha terminado la fermentación, se ha apagado la fermentación, son mucho más interesantes. Y los niveles de extracción que provoca el alcohol son muy agradables en el paladar. Entonces se obtienen vinos tintos, vinos dulces naturales tintos, muy estructurados y muy agradables, con una enorme complejidad en la boca, donde aparecen aromas como el de acetato de isoamilo, ese aroma característico. Hay mencionado en la bibliografía hexanoato de etilo. Yo el hexanoato de etilo como aroma no lo tengo identificado, pero bueno, lo menciona la bibliografía. Pero lo cierto es que son vinos realmente muy estructurados, muy interesantes desde el punto de vista de la degustación.
Son vinos del estilo del Porto, son vinos rojos, alcoholizados, sobre orujos, del estilo de los vinos del Porto, portugueses, vinos muy complejos, muy estructurados, muy interesantes. Luego, una vez obtenido este vino, bueno, inmediatamente se agrega, se encabeza, obviamente que hay que corregir el anhídrido sulfuroso y lograr la estabilidad biológica del vino. Cuando se agrega el encabezado sobre el orujo, obviamente que parte del alcohol después se pierde porque se va junto con el orujo, pero se gana en calidad. Entonces siempre la calidad cuesta un poco, hay que sacrificar algo. En este caso se sacrifica algo de alcohol. ¿Qué cuidados hay que tener con estos vinos licorosos? Bueno, ya algo dijimos, hay que tener cuidado con la picadura acética, hay que tener cuidado con la picadura láctica, que se pueden dar, es difícil, pero se pueden dar. Entonces, ni bien tenemos la parte líquida, solamente la parte líquida, esa parte líquida hay que limpiarla. Todos los procesos, repito, los procesos relacionados con la centrifugación, la filtración tangencial, son especialmente indicados para obtener estos productos perfectamente limpios, muy amplios en la boca, muy ricos, limpios en la nariz y sin problemas de tipo microbiológicos. ¿Qué microbiológicos? Cuando hablamos de problemas microbiológicos, ¿de qué microorganismos? Por ejemplo, hay algunos lactobacillus del tipo Ilgardii que son resistentes, bastante resistentes al alcohol. Hay algún otro lactobacillus fructivorans, es decir, que degrada la fructosa. Hay que tenerlos cuidados especialmente. Pero cuando se someten los vinos, como acabo de decir, a los procesos de centrifugación, filtración, ya la carga microbiológica disminuye y, bueno, se logra la estabilidad biológica tan deseada. Y sobre todo se preserva la calidad y el encanto que tienen particularmente estos vinos. ¿Qué características analíticas van a tener finalmente estos vinos dulces naturales que han sido alcoholizados? Bueno, un alcohol comprendido entre 15 y 18 grados de alcohol, puede ser un poquito menos, un poquito más, pero alrededor de estos valores. Azúcar entre 45 a 100 gramos de azúcar por litro. A tener cuidado con especialmente en nuestro país, el organismo fiscalizador, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, controla una variable que se llama P-alfa, que es una relación que hace una relación, una división entre el peso del azúcar que queda con la desviación polarimétrica. Ese valor, esa división entre el peso del azúcar y la desviación polarimétrica, azúcar reductor obviamente, y la desviación polarimétrica tiene que estar comprendida entre menos 5,23 y menos 2,5 aproximadamente. Es una norma recontra antigua, es una norma que data del año 1909, que tiene más de 100 años, y ha sido observada por innumerables, más de 100 años, por innumerables científicos que han dicho, mire, el P-alfa más vale guardarlo, no es precisamente algo muy exacto, hay un montón de variables que lo hacen modificar. Por ejemplo, hay levaduras que son inversivas, y que hacen que se inviertan los valores de P-alfa, pero la ley argentina no lo tiene en cuenta. Ninguna de esas modificaciones a esas alteraciones que pueden llegar a provocar naturalmente las levaduras, con lo cual más vale controlarlo y adelantarse a los problemas, porque las leyes son las leyes y después estos vinos hay que, una vez que uno en la Argentina lo realiza, en realidad hay que avisar antes de hacerlo y luego de hacerlo, y vienen a controlar, se sacan muestras, de modo que hay que ingeniárselas para que cumplan con los requisitos legales, cosa que no es una cuestión menor, hay que ponerse a trabajar para que encaje la realidad del vino con la realidad legal, bien, para no tener inconvenientes legales. Acá tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos produciendo un alimento, pero luego ese alimento, del vino, pero luego ese alimento tiene que estar dentro de la ley para poder ser comercializado. Bien, con esto terminamos de estudiar los vinos dulces naturales y la última de las vinificaciones.